el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Dice, no digan, está aquí, está allá, porque ya está en medio de nosotros. Pero ¿no cree que si ese reino estuviera ya vigente, estaría pasando todo lo que está pasando? los efectos serían muchas bendiciones? ¿Eso quiere decir que Jesucristo mintió en este caso? Vamos a echar abajo la teoría de los testigos de Jehová de que en el fin del mundo habrá un reino terrenal con familia, papá, mamá, hijos. Vamos a ver. Hola. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Oh. ¿Le gusta? ¿No? Es gratis. Testigos de Jehová. Sí. Ustedes saben mucho de Biblia, ¿verdad? Pues sí. No bueno. podemos decirle que todo, porque la Biblia es muy extensa y hay que aprender, ¿verdad? Pero sí sabemos algo de ella. Okay. Sí, la Biblia es una cosa... Oiga, ¿qué es el reino de Dios, El reino de Dios es un reino que va a ser establecido por medio de Jehová Dios. Ya está establecido en el cielo y va a ser establecido aquí en la tierra. O sea que todavía no está. Daniel 2:44 menciona que... O sea que todavía no está establecido en la tierra. En el cielo, en la tierra todavía no está establecido. Oiga, pero la Biblia dice que sí. Pero los efectos nos hacen ver que no. A los testigos de Jehová, con el debido respeto que se merecen, Dios no les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Por eso es que no lo entienden. Entienden que deberá ser un reino, así como los judíos también querían un reinado de Jesús así. Por eso no lo aceptaron. Un reino tipo testigos de Jehová. Y eso pues no es correcto. En Mateo 13, 10, 11 dice así: Jesús, que no se les concede conocer los misterios del reino de Dios. ¿Qué es un misterio? Es algo que no es fácil de entender. Por lo tanto, los misterios del reino de los cielos no es fácil de entender. Por eso Jesucristo usó muchas parábolas para que veamos cómo es el reino de Dios. Que no es un reino pleno, un reino definitivo aquí en la tierra, pero que sin embargo tenemos que entrar a él para después entrar al otro, al definitivo, si es que conservamos la doctrina de Jesús. Porque si el reino de Dios gobernara la tierra, pero Jesucristo ¿no cree que dijo, las condiciones serían diferentes? Dice Jesucristo viene a anunciar el reino de Dios, que ya llegó a la tierra. Él vino a anunciar. Y dice, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Dice, no digan, está aquí, está allá, porque ya está en medio de nosotros. Pero ¿no cree que si ese reino estuviera ya vigente, estaría pasando todo lo que está pasando? los efectos serían muchas bendiciones? ¿Eso quiere decir que Jesucristo mintió en este caso? No. Entonces, si llegó, si Él dice que ya está aquí, es que es cierto, porque Él es el Maestro. Quiere ver los efectos, muchas bendiciones. ¿Qué más quiere? Que nos dejó la salvación, el camino de salvación. ¿Qué más bendiciones queremos de Él? Él nos dejó el camino que nos conduce a la salvación. Así que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. Por eso dice Colosenses 1:13 que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Cómo? Con su muerte y resurrección. Pero quiere ver otra cosa, quiere ver ya un reino establecido de aquí con todo perfecto. No es así. El reino que trajo Jesús es un reino donde hay trigo y cizaña, como lo explica en la parábola esa, la parábola del trigo y cizaña. Así que los están engañando y ni cuenta se dan. Estas personitas, ojalá que vean mi video y que se instruyan con la enseñanza que les estoy dando. Entonces no hay que esperarlo. Que después venga el reino pleno ya es otra cosa. Pero el reino que trajo Jesucristo aquí no es pleno. Es un reino que tenemos que entrar primero aquí en la tierra. Porque así lo dice Juan 3:5. Juan 3:5 dice que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sus apóstoles le preguntaron a Jesucristo, dinos, Señor, ¿cuándo? ¿Cuál será la señal de tu presencia? Entonces él dijo, habrá guerras, hambres, terremotos en lugar tras otro.
delincuencia, todo lo que está pasando ahorita. Son señales. Bueno, quisiera hacer una cosa simple, pero no se puede, necesito extenderme un poquito más. En esta parte de la Biblia, nos está hablando Jesucristo de varias cosas. Vamos a ver qué dice ahí. Dice así, dice, cuando Jesús salió del templo y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él dijo, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no se ha derribado. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole así, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin. Aquí hay varias cosas que preguntan los apóstoles. Dice, ¿cuándo sucederán todas esas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Como dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Dice, y luego dice, ¿y cuál será la señal de tu venida? Va a venir otra vez, como lo profetizó Jesús. Y también dice, y la del fin del siglo, o la del fin del mundo. Bien, entonces son tres cosas las que les dicen los apóstoles. Entonces Jesús va a responder esas tres cosas. Entonces dice así, Jesús respondiendo, Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no los perturben, porque es necesario que todo esto acontezca, que todo esto suceda. Pero no es el fin. Hay que poner atención aquí. Dice así, todo esto es necesario que ocurra, que pase. Ok, observemos esto. Dentro de la historia siempre ha sucedido eso. Guerras, hambres, terremotos, cosas difíciles en la vida. Eso es necesario que, dice Jesús, eso es necesario que pase, que suceda. Entonces, no es que sea nada más para este fin. Si no se ponen de vista las personas, son engañadas por los testigos de Jehová o por otras religiones, otras sectas o iglesias. Tienen que observar la historia. Recuerden que Jesucristo dijo estas palabras en el año 33 o 32 aproximadamente. Así que esto está diciendo de que siempre va a haber eso. Bueno, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Eso siempre ha sucedido. Dice, y todo esto será principio de dolores. Ahora ya se pasa a otra cosa. Se pasa a hablar nos va a hablar sobre la destrucción del templo. Y también la persecución que se va a soltar contra la iglesia primitiva, contra la iglesia que comienza apenas. Entonces, la iglesia comenzó el año 33, Jesucristo muere. El año 33 deja a sus discípulos, es decir, su grupo, su congregación, eso quiere decir iglesia. Entonces dice, los entregarán. ¿A quién les está diciendo eso? A los apóstoles. Dice, los entregarán a tribunales y los matarán. Eso sucedió. Antes del año 70, casi todos los apóstoles murieron. Así lo vemos en la historia. El único que quedó fue Juan, el apóstol Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis por el año 95 aproximadamente. Entonces dice así, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Así es. Y unos a otros se aborrecerán. Es decir, también en otra parte dice que van a ser entregados los papás con los hijos con los papás. Es decir, todo el que seguía a Jesucristo, si se denunciaba que era seguidor de Cristo, lo mataban. Y luego dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así de que luego dice así, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final,
ese se salvará, el que persevere hasta el final. Es decir, los apóstoles que fueron muertos perseveraron hasta el final. Esto también nos toca a nosotros, tenemos que perseverar hasta el final, venga lo que venga. Y luego dice aquí, y se predicará este evangelio en el reino, este evangelio del reino, porque el reino de Dios ya llegó. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús, iba predicando eso. No es que sea el reino definitivo. El reino definitivo va a ser cuando vuelva otra vez Jesús aquí a la tierra, para llevárselos todos con nuestro Padre Dios. Así lo dicen en otras partes, pero bueno. Y dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la historia, el fin del mundo, se va a acabar todo. Pero dice que hasta que se haya anunciado todo el mundo el evangelio, es decir, cuando toda la gente sepa que Jesucristo vino al mundo, que vino aquí, hasta entonces se vendrá el fin. Esa es una de las segundas señales, son 3 señales. Primero, la apostasía. Segundo, esta parte de aquí, cuando ya todo el mundo sepa que Cristo vino al mundo. Ahorita todavía no, en muchas partes del mundo no saben que Jesucristo vino a la tierra, no se saben que dejó su reino. Eso todavía no sucede. Lo que sí ha sucedido es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El que reniega de la fe. La apostasía comenzó en el año 1520, cuando empezaron a salir las iglesias que no son católicas, que reniegan de la iglesia que dejó Jesucristo. Pues es la apostasía. Así que todas las sectas, Testigos de Jehová y todos los demás que no son católicos son apóstatas. Se rebelaron contra la enseñanza de Jesucristo. Apóstata quiere decir que reniega de su fe. Eso significa. Así que esto pues no es como lo predican los Testigos de Jehová, porque no estudian ni se fijan en la historia. Así que vamos a continuar. Pero Jesucristo cuando viene aquí establece su reinado aquí en la tierra, porque lo dice. Y lo dice también cuando vienen los magos del oriente, ¿dónde está el rey? Venimos a adorarlo. O sea que Jesucristo viene y establece su reinado. Por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entren todos, decía, pues invitaba a todos. ¿Ves? ¿Sí se acuerda de esa parte o no? Sí. Y esa parte que dice usted es de su venida, porque va a venir otra vez. O sea, que ya vino una vez, dice usted. Claro, ya vino, Jesucristo ya vino. 300. ¿Cuándo vino? El año 1, nació el año 1. ¿O no vino Jesucristo? ¿Verdad que sí? Ya vino ¿Gusta llevar alguna literatura? Sí. No, nomás quería platicar para ver qué me dicen para aprender. Es que uno aprende, cuando uno platica aprende. Aprende de lo que ustedes saben. ¿Y a usted le gusta leer Tal vez lo que yo sé también le sirva. Claro. Sí, por ejemplo, fíjense, ¿qué es un gobierno, por ejemplo? Si no sabemos qué es un reino, ¿cómo vamos a saber qué es el reino de Dios? ¿Qué es un gobierno? ¿Qué es un reino? Un reino es un sistema de gobierno donde manda el rey. Y un reino tiene sus reglamentos, sus estatutos. Así es como un reinado o un gobierno pues tiene sus mandamientos. Jesucristo cuando llega pone sus mandamientos. No es que sea los mismos mandamientos del Antiguo Testamento. No, Jesucristo cuando viene corrige los 10 mandamientos, casi todos. Dice, oíste que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo digo ahora, el que ve a una mujer con deseos deshonestos, ya cometió adulterio en su corazón. También oíste que se dijo, no matarás, pero aquel que odia a su hermano ya lo mató. Algo así está diciendo. Entonces, Jesucristo cuando viene pone sus reglamentos, porque es el reinado de Dios ya aquí en la tierra. Pero repito, es un reinado que no es pleno, no es perfecto. Es para que toda la gente entre a la salvación y camine según los mandamientos del rey.
hasta el final de su vida. Que procuremos, que luchemos por mantenernos firmes en ese camino. De lo contrario, no entraremos al reino definitivo. Hay que, cuando lee uno la Biblia y ve reino, tiene uno que distinguir de qué reino está hablando Jesús. ¿Del reino que estableció la tierra o del reino que está en el cielo? A veces habla del reino de aquí y a veces habla del reino de los cielos. Es cuestión de que pongan atención, se fijen bien y pues no se dejen engañar de los testigos de Jehová y de otras personas. Las personas, los testigos de Jehová, no digo los que andan predicando, no creo que sean malas personas, sino que los han engañado. Eso es lo que sucede. Y si ellos se sienten como muy inteligentes, como que saben todo, pues ahí van a quedar. Uno tiene que aceptar que uno lo pueden engañar a uno. Y a partir de ahí, tiene que ponerse listo y no creer fácilmente a lo que dicen las sectas, lo que dicen los que no son católicos. Vamos a continuar entonces. Pues un gobierno es el que, por ejemplo, los que están ahorita están rigiendo, ¿verdad? En este caso, ¿quién es el en el caso? Así es. Para que funcione la comunidad. Así es, en el caso del reino de Dios, Dios es el que manda porque Él es el rey. Y Jesucristo es el rey porque dice, dice la Biblia, Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el rey de reyes. Es decir, Él viene a la tierra a gobernar y Él es el rey, Jesucristo. Así es. Por eso cuando le dice Pilato, le pregunta a Pilato, ¿tú eres rey? Le dijo, sí, yo soy rey. Porque Él es rey. Así es. Entonces se queda esa parte donde dice usted, léala y verá como dice, ¿cuál será la señal de tu venida? No dice, ¿cuándo vendrá el reino? No, dice, ¿cuál de esas serían señales? Sí, pero dice, de tu venida. Señales de su venida. Ándele, pero no dice del reino. Pero señales, Él todavía no viene aquí, son señales. No, claro, pero esa es la segunda venida. La primera ya llegó. La primera que fue cuando nació Jesucristo, ya vino. Claro, la segunda venida es la que le preguntan ahí, ¿cuál es la señal de tu venida? Porque prometió que iba a venir otra vez. Así es. Sí, o sea, todos los textos de la Biblia que yo he leído, poquito, no he leído mucho, pero muchos textos dicen que el reino de Dios está establecido en la tierra. Pero no es el reino pleno. No le entendí eso. Pues si ustedes leen todos los contextos de la Biblia sobre el reino de Dios, dice que ya está aquí en la tierra el reino. Eso no quiere decir que no haya otro reino en el cielo. No, también está otro reino en el cielo donde gobierna Dios. Así es, con sus ángeles y todo. Eso es cierto, tiene razón. Sí, es una realidad, que no la vemos, pero es algo que existe. Por fe se cree, porque nos lo dijo Dios, así es. Pero el reino de Dios ya está establecido, por eso dice Jesucristo, no digan el reino está acá, está allá, no, porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Y Él lo vino a predicar. Exacto. El reino de los cielos es acercado. ¿Cómo se entra a ese reino? Juan 3:5. Él dice, el que no renace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así y que adquiere conocimiento y lo practique, ¿verdad? Porque Juan 17:3 dice eso. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que no. Por eso es importante lo que dice Juan 17:3, que adquiramos conocimiento del único Dios verdadero, de quien Dios mismo envió, que es Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Y es bien importante una vez conocerlo a adquiriendo fondo. ese conocimiento, practicarlo. Practicarlo si no, no se puede. Para que cuando uno aclame a Él, ¿verdad? Y Él lo reconozca a uno porque uno practicó lo que la Biblia enseña. Así es, efectivamente, tiene mucha razón. Y entonces tiene que ser fiel a eso, porque si no lo hace uno con fidelidad, como dice 1 Corintios 15:1, si ustedes se fijan, que si no guarda uno la enseñanza correcta, no se va a salvar tampoco. No tiene uno que la enseñanza correcta tiene que verla bien, porque si no, estamos mal. Y si usted recuerda lo que dice en parte de Revelación, dice que solamente los que se mantengan fieles hasta a la palabra, hasta el fin, dice que recibirán la corona de la vida eterna. Así es. Dice aquí que el que permanezca fiel a la enseñanza que dejó Jesucristo, porque Jesucristo quiere que sea lo que Él enseñó sea correcto, no incorrecto. Si una persona habla un evangelio diferente, palabras de Dios que están en la Biblia pero diferente, si la interpreta diferente,
no se va a salvar. Por eso dice segunda de Juan, el capítulo 9, el versículo 9, segunda de Juan, versículo 9, dice que el que se aventura y no persevera en la enseñanza correcta, en la enseñanza de Jesús, no tiene a Dios, aunque se porte bien. ¿Por qué? Pues porque también los ateos se portan bien. Muchas personas que no creen en Dios se portan bien también, son respetuosos, no hacen males, pero no creen en Dios. O sea, no, la persona que es una persona que se porta bien, no se emborracha, no es adúltera, no roba, okay, pero no lleva la doctrina correcta, pues no se salva. ¿Por qué? Pues porque no está diciendo una doctrina incorrecta. Por eso dice 1 Corintios 15:1, que el que no persevera en la palabra bien, no se salva. Y también Gálatas 1:8 dice que aquel que predica un evangelio diferente, o sea, una palabra diferente a la que dejó Jesucristo, está maldecido, es maldito, o dice anatema, que es lo mismo. Así que tenemos que tener cuidado qué enseñanza, qué doctrina estamos siguiendo, porque actualmente hay muchas doctrinas, 50.000 doctrinas, 50.000 iglesias con doctrinas diferentes. Testigos de Jehová, mormones y todas las demás son doctrinas diferentes, porque nos dividen. Jesucristo también dijo en Efesios 4:1 y siguiente, dice que una sola iglesia, un solo Señor, una sola fe. No, el que no obedece a Jesucristo, su palabra, no es fiel, y no se salva, aunque se porte bien. ¿Por qué? Pues porque está siguiendo una doctrina diferente a la que dejó Jesucristo. Y veamos qué mal han hecho esas doctrinas. Como dice 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 4, son doctrinas sublimes, como que parece que no engañan, pero engañan. Es decir, son enseñanzas diabólicas. ¿Por qué? Porque nos separan, nos dividen. Entonces, vean, por ejemplo, todo México, cómo está dividido en cuestión de religiones. Estamos divididos. Y a la hora que viene el enemigo, como estamos desunidos, así nos va a ir, porque no estamos unidos. El enemigo nos va a atacar a todos, y como estamos desunidos, bueno, pues el pueblo unido, lo dice, jamás será vencido. Pero si estamos desunidos, así nos va. Así es, pero es por desobediencia a Dios, por rebeldía, por la apostasía, porque las personas ya no creen en la doctrina que dejó Jesucristo en su iglesia, la Iglesia Católica, que los testigos de Jehová dicen que porque Constantino vino y ha hecho perder la iglesia. Están mal. Jesucristo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de Jesús. Así que eso no es correcto. Y si la Iglesia Católica se pervirtió cuando vino Constantino, entonces que tiren la Biblia, porque en el año 382 la Iglesia hizo la Biblia, escogió los libros que componen la Biblia, el año 382. Entonces tiren el Nuevo Testamento, porque eso lo escogió la Iglesia Católica. Así que eso no procede, los han engañado y no reaccionan. Tienen que aceptar que pueden ser engañados. Así lo dijo Jesucristo, que iba a haber falsos profetas que engañarían a muchos, es decir, mucha gente se va a dejar que le engañen, porque así dijo Jesús. Así que debo yo aceptar que me pueden engañar. Si no acepto eso y me creo muy listo, pues así me va a ir, porque sí me pueden engañar. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme listo y no dejarme engañar, no creerle a nadie. Hay que ver si lo que dicen es cierto o no es cierto. Pero como eso es difícil, pues mejor no investiga uno. ¿Por qué? Porque requiere de tiempo estar leyendo la Biblia, estar viendo todos los contextos de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bien, vamos a continuar. Entonces, muy animadoras esas palabras, ¿verdad? Para que sigamos adquiriendo conocimiento, practicándolo. Practicarlo, pero yo digo principalmente ver
que sea fiel a lo que dice Dios en la Biblia. Exactamente, sí, eso Porque es lo que si yo no, le estoy haciendo referencia. Es tan malo así observar una doctrina diferente que dice Gálatas 1:8 que el que predica un evangelio diferente está maldito. Está feo eso. Sí. Y ahorita tanta religión que hay que dicen tener la verdad. Pero no 60,000. Pero ya ve que Jesucristo mismo dijo que por sus frutos los reconoceríamos. Así es. Entonces, si es una religión que se hace a mi medida, porque yo quiero seguir practicando la mentira, el engaño, vivir en unión libre, la homosexualidad, pues entonces tiene creencias o prácticas que a mí me convienen y por eso quiero estar ahí, pero no son los frutos verdaderos que tienes razón. Veamos cómo las engañan. Estas personas piensan que los frutos de un profeta es la moralidad. Eso no es el fruto de un profeta en primer lugar, la moralidad, es decir, portarse bien. No, el fruto de un profeta es decir exactamente lo que dijo Jesús, lo que dijo Dios. Lo demás es la moral. Y ahí dentro de la moral, pues todos tenemos fallas. Todos somos pecadores, como dijo Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 10. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Así que el fruto de un profeta es decir exactamente lo que dijo Jesús. Y en este caso, los testigos de Jehová como profetas, son falsos porque han profetizado como 4 veces, profetizaron el fin del mundo. Eso es algo que va en contra precisamente de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, ellos dicen, ellos sí sabían. Por eso profetizaron 4 veces el fin del mundo. La última vez que profetizaron fue en 1975, que por cierto a mí me predicaban eso, que yo comencé a estudiar con ellos en 1973, por ahí aproximadamente, y me decían, véngase con nosotros, el mundo se va a acabar en 1975. Y bueno, pero antes de eso ya habían profetizado también. En 1925 también profetizaron que se iba a acabar el mundo. Entonces, pues son falsos profetas porque no dicen la verdad. Y luego, como todo lo demás, dicen que Jesucristo no está en la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica se echó a perder cuando vino Constantino, pero eso no es algo que esté debidamente reflexionado, porque Jesucristo dijo a su iglesia, a la Iglesia Católica, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28, 19, 20. Pero fíjense una cosa, si nosotros nos empezamos a observar todo lo que se hace en el mundo, por ejemplo, acaban de agarrar preso al dirigente de la Luz del Mundo, porque era un violador y muchas he escuchado cosas. De ese tema. Han agarrado sacerdotes pederastas. Qué triste, Han agarrado ¿verdad? testigos de Jehová pederastas también, y están en internet, no es cosa que yo diga. Entonces cuando dice uno, por sus frutos los conocerán, eso en cierto modo queda bien, pero en cierto modo no. ¿Por qué? Porque en todas partes hay maldad. ¿En todas partes qué? Hay maldad en todas partes. En todas las iglesias hay maldad, porque no somos perfectos. Por eso es que No no hay es la perfección. iglesia, es lo que yo practique como individuo, las cuentas que yo le voy a entregar a Dios individualmente. Sí, pero Jesucristo dejó establecido una iglesia y está en la Biblia. Sí, pero si Pero se para que desviaron todo- y para ya que no todo- practican lo correcto, entonces no tiene uno que adherirse a ellos nada más por tradición, por No, costumbre. es que tiene que ver si es realmente. Veamos cómo los han engañado, diciéndoles que su iglesia, su congregación,
Es decir, los testigos de Jehová, ellos sí son rectos, no cometen errores, que es la iglesia perfecta. Tienen metido eso en su cabeza, así les enseñaron, y no sabiendo que todas las iglesias no son perfectas. ¿Por qué? Porque está compuesta por hombres que pueden cometer pecados, que pueden tener fallas. Entonces, pero ellos les metieron en la cabeza la idea de que los testigos de Jehová sí son perfectos y son los mejores, no sé cuánto, pero pues es cuestión nada más de ver su historia, como viene, y como todas, hay pecado en todas partes, como por ejemplo el que formó la Iglesia de los Testigos de Jehová, Carlos Taze Russell, fue denunciado porque tenía muchas mujeres. También era masón, pertenecía a la masonería. La masonería es una secta secreta, diabólica, que adora a Satanás. Y Carlos Taze Russell era miembro de la masonería. Entonces, no es como ellos piensan. Y también nosotros sabemos cómo viven los testigos de Jehová. Muy secretamente dicen que no se emborrachan, pero no se emborrachan delante de ellos. En todas partes hay borrachos, ladrones, en todas partes hay. Así que no se crean, lo están engañando. En todas partes hay pecado. Como dijo el apóstol Juan, 1 Juan 1:10. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Los están engañando y no se dan cuenta. Y los frutos nos van a decir si son verdaderas, si nos están acercando a Dios o nos están desviando. Sí, así es, pero recuerde una cosa, Diga. que la iglesia desde el principio es una iglesia pecadora. Si usted se fija, todas las cartas que manda el apóstol San Pablo a la iglesia, lo está regañando porque no se portan correctamente. Entonces la iglesia desde un principio no es una iglesia perfecta. No, porque los miembros eran imperfectos, pecadores. Porque somos, yo diría. Es como si uno tiene un molde. Ese molde tiene las esquinas abolladas porque se cayó y se quedó abollado. No es cierto que todos los panes que uno hornee en ese molde, todos van a salir con ese defecto. Así es. Los seres humanos somos descendientes de Adán y de Eva. Tenemos el pecado, la imperfección. Y dice Juan 1:10 que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pues claro. Entonces, ¿de dónde viene? Entonces de ahí vemos que todas las iglesias son iglesias pecadoras. La diferencia está en lo que aprendemos de la Biblia y lo practiquemos. Lo que sea fiel. Y que exactamente, y que estemos conscientes. La diferencia está en lo que enseña cada iglesia. Esa es la diferencia. Por ejemplo, los testigos de Jehová, vuelvo a repetir, profetizaron el fin del mundo. Eso fue una cosa de falsos profetas. Y luego también dejan que las personas mueran porque no les permiten hacer transfusiones de sangre. Según esto, porque lo prohíbe la Biblia, pero es una mala interpretación lo que ellos hacen de esa parte de la Biblia, porque en el Nuevo Testamento prohíben comer sangre, que para ellos es lo mismo hacerse transfusiones de sangre que comer sangre, y que dicen que ese es un pecado muy grave y que no sé cuánto, y a las personas les inculcan eso a tal grado que las personas mueren por no hacerse una transfusión de sangre. Ese es un pecado grave que ellos tienen. Ellos están cometiendo asesinato como si con mano blanca, es decir, no se nota, pero así
pues matan a las personas por una mala interpretación de la Biblia, y ahí andan vigilándose que nadie se le ponga transfusión de sangre, se cuidan ellos mismos como si fuera Inquisición. Yo le llamaría Inquisición de los Testigos de Jehová eso. Bien, continuemos. En el Antiguo Testamento sí estaba prohibido comer sangre, pero ya en el Nuevo Testamento ya es otra cosa. Solamente el apóstol San Pablo habla de una excepción, es decir, todos los animales, no comer sangre ni animales ofrecidos a los ídolos. Eso es muy diferente. Esa es la única parte donde está prohibido comer sangre, o también la carne de animales ofrecidos a los dioses falsos, es decir, a los ídolos. De que las tendencias innatas del ser humano al pecado, a la maldad, allí están, ¿sí? Pero nosotros tenemos que luchar contra ellas, claro, tenemos que dominarlas al grado de imperfectos y que a Dios esté contento con la eso. vida de fe, dice el apóstol San Pablo, es una lucha diaria. Ya ve, el apóstol Tanto el usted y yo apóstol como Pablo, yo tenemos que estar luchando. como decía obviamente. que cuando él quería hacer el bien, lo malo se le presentaba. ¿verdad? Así es, sí es cierto. Y Entonces tanto, fíjese, ¿qué no hizo él? Se arrepintió. sí, eso tiene que hacerlo siempre. ¿Cómo se llama Igual usted, de señor? nosotros. Yo soy Serafín, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Claudia, me da mucho gusto. Muy bien, Yo soy Claudia. Claudia y mi Yo soy compañera Sara. Sarita. Ah, muy bien, muy bien. Señor No. Serafín, ¿no le gustaría a usted conversar con un testigo de Jehová en la comodidad de su hogar? Fíjese que ya lo he hecho, Oh, sí, oh, qué pero, bueno, pero lo que felicito. no me ha gustado es que ya después Díganos. no regresa. Oh, ok. O sea, ha ido a mi casa un señor que decía que era, ¿cómo decía que era? Que era anciano, me dijo. Oh, mire, le quiero, si usted me lo Y permite, estuvimos hablando precisamente del gobierno de Dios que iba a venir aquí en la tierra, y él me decía, pero yo le dije, ¿de dónde dice eso en la Biblia que va a haber otro reino aquí en la tierra después del fin del mundo? Y me presentó una parte de la Biblia del Salmo, el Salmo. Daniel Sí. 2:44 menciona: Ajá. en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a mano de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos estos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Y ese es el Ahí reino. menciona Sí, que el Dios cierto. del cielo va a establecer un reino aquí en la tierra. Sí, así es, aquí en Falta la por tierra. cumplirse ya se cumplió en el cielo, pero falta por No, cumplirse ya se aquí en cumplió la también tierra. aquí en la tierra. Volvemos a lo mismo. Jesucristo fue entronizado en Él, el cielo. sí, pero mire otra vez, fíjese, Le estoy hablando, otra vez hace rato dije que Jesucristo dijo que ya el reino de Dios está establecido aquí en la tierra. Así lo dijo, necesitan ver esa parte de la Biblia. Él dijo, no digan el reino de Dios está aquí o allá, porque el reino de Dios está establecido en la tierra. Y ya llegó, ya está en medio de ustedes. Dijimos que está aquí y allá. Dice que Jesucristo fue entronizado aquí en la tierra. Pues exactamente, sí es cierto. Fue entronizado aquí en la tierra, es decir, está como rey, porque Él es el rey, con sus reglamentos. Es un gobierno con sus reglamentos. ¿Cuáles reglamentos? Los que Él puso. Pero como ya dije, no es un reino pleno. Lo dicen las parábolas. Así es. Ahora bien, este supuesto reino que ellos se imaginan, que es al fin del mundo, con familia, con papá, con mamá, eso no es cierto. Porque lo dice claramente Jesucristo, que cuando resuciten todos los muertos, no habrá papá, mamá, hermanos, hijos. Eso no, eso ya se acabó. Nadie se va a casar, no va a haber mujer, hombre, sino todos vamos a ser como ángeles delante de Dios. Así lo dice Jesús. ¿Dónde está esa cosa que dicen? Eso no es cierto. Me decía el anciano que bueno, que unos sí y otros no, que unos iban a ir al cielo, que otros no, que iban unos para el cielo y que otros se quedarían en la tierra, pero eso no está en la Biblia. Pero como ellos dicen que hay la promesa en el Antiguo Testamento, en el Salmo, en uno de los salmos que pongo aquí, que
los justos heredarán la tierra para siempre. Pero después el apóstol San Pablo aclara eso, que cuando en el Antiguo Testamento dicen eso, no se refiere a la tierra aquí, sino se refiere al cielo. En Hebreos 11, 14, 17, ahí lo dice claramente. Así que eso de que va a haber un reino aquí en la tierra al fin del mundo, con familia, papá, mamá, hijos, eso no es cierto. El apóstol San Pablo también nos aclara eso, que todos nos iremos de aquí, y dice que hay solamente una esperanza, no dos esperanzas, una esperanza en el cielo y otra esperanza en la tierra. Eso no es cierto. Lo dice en la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo del 1 en delante. Dice que una sola esperanza, no hay dos esperanzas. También dicen, tienen la teoría de que 144,000 se van a ir al cielo y que los demás van a quedar aquí en la tierra. Pero si se fijan bien, verán que son de la raza judía. No son dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Benjamín. Entonces son 12,000 de cada tribu. Ese es el Antiguo Testamento. De manera que, por ejemplo, los testigos de Jehová, que comenzaron su religión en el año 1874 aproximadamente, pues no los va a tocar eso, que ya se completaron, si es que se toma literal. Entonces eso ya se complementó. No, es que no entienden que la simbología del Apocalipsis, cuando el 1000 en el Apocalipsis quiere decir mucho, no quiere decir un número exacto. 1000 significa mucho. 12,000 quiere decir muchos. 144,000 quiere decir muchos, muchísimos. Eso quiere decir muchísimos del Antiguo Testamento, que están en el cielo, que están delante del trono de Dios, simbolizado por los 24 ancianos. Así que eso es un invento de ellos, engañan a la gente. Los que dirigen esa secta los engañan con eso, porque eso es un número simbólico que no significa exactamente 144,000. No es así. Es la iglesia que Jesucristo fundó, la que está en el cielo. Los que han muerto, son los 24 ancianos, que son 12, número simbólico 12, es decir, el Antiguo Testamento, gente del Antiguo Testamento, más 12 de la iglesia que fundó Jesucristo, simbolizada por los 12 apóstoles, son 24 ancianos, es decir, muchísima gente que está en el trono de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y también aquí en la tierra está igual. Aquí en la tierra hay muchísima gente judía que creyó en Jesús, y mucha gente que no es judía también que cree en Jesús, como nosotros, que no somos judíos. Así es que, por ejemplo, si son 144,000, entonces ningún testigo de Jehová se va a ir para allá. ¿Por qué? Porque eso ya se complementó, si es que se toma literalmente. Así que eso no es correcto, pero bueno, hay que aclararles cosas, a ver si aprenden, a ver si algún testigo de Jehová es humilde y quiere escuchar este tema, si quiere escuchar este video. Decimos que está todavía en el cielo, falta por cumplirse aquí en la tierra. Entonces Jesucristo mintió. No mintió. Él dijo, el reino de Dios ya está en medio de ustedes, es que es cierto. Pero si recuerdan, muchas de las enseñanzas de Jesucristo, algunas fueron metáforas, algunas fueron hipérboles, algunas fueron simbólicas, algunas fueron literales. Y de hecho la Biblia habla en muchos de esos lenguajes. Por eso hay que ver los contextos. Sí, es importante eso. Por eso cuando él decía que el reino está en medio de ustedes, él se refería a él mismo, a Jesucristo, no a un reino que ya estuviera en acción. No se refería a eso. Bueno, esa es una manera de interpretar la Biblia que se respeta. Pero la otra forma de interpretar es que el reino de Dios ya está aquí en la tierra, porque Jesucristo dijo, el reino de Dios ya está aquí en la tierra.
Y dice en Juan 3:5 que para poder entrar a ese reino hay que bautizarse, es decir, que hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Y en muchos contextos de la Biblia también dice que el reino de Dios está establecido aquí en la tierra, que después venga el reino definitivo al fin del mundo. Eso también sí es cierto, porque en otra parte de la Biblia dice que el reino después va a ser entregado a Dios. Sí, exacto. Este reino va a ser entregado a Dios, dice. Entonces, dice que Jesús mismo se sujetará a su Padre. Exactamente. ¿Me entonces, permitiría enseñarle un video que dura como 2 Nomás déjenme aclararle aquí a la hermanita esta, mire. Y yo le dije a este anciano, le dije así, mira, lo que está escrito en el Antiguo Testamento no es la verdad completa. Y me dijo, ¿cómo está eso? Sí. Lea usted Juan 16:13, que dice allí. Cuando venga el Espíritu Santo lo llevará a la verdad total, dice. ¿Por qué? Porque lo que está en el Antiguo Testamento no es la verdad completa, ni aún lo que dijo Jesucristo es la verdad completa. Se complementa hasta el Apocalipsis, que es revelación. Hasta ahí llega la verdad completa. Entonces, en Hebreos 11:14-17 dice así, que cuando en el Antiguo Testamento hablan de esa tierra que van a heredar los justos para siempre, no se refiere, ahí en esa parte, si quiere verla, no se refiere al reino del cielo, perdón, no se refiere a un reino en la tierra, sino se refiere al cielo, donde está Dios. Véalo, ¿verdad? Entonces yo cuando le enseñé esa parte, dijo, oye, sí es cierto, dice, pero si quieres déjame estudiar más, después vuelvo. Ok, pero ya no volvió. Okay. Y lo que yo le mencionaba de este video es para eso, porque mire, dura 2 minutos. Sí. Mire, en este video habla de cómo nosotros podemos visitarlo, ¿verdad? Y tener pláticas así como la de ahorita, usted con su Biblia, yo con la mía. Como si fuera cierto lo que dice, que va a ir a la casa, que no sé cuánto. A veces no es cierto, es puro cuento, pura mentira, porque no vienen. Ya cuando ven que uno sabe algo de Biblia, entonces ya no vienen. ¿Por qué? Porque saben bien que no lo pueden a uno engañar. Buscan personas que no sepan de la Biblia para poderlas engañar. Yo estoy seguro que esta señora, Claudia, si le hubiera llegado a evangelizar un mormón, se habría ido con los mormones. O si le hubiera venido a evangelizar un pentecostal, pues se iría con los pentecostales. ¿Por qué? Porque su cabecita está vacía, no tiene fundamentos bíblicos bien hechos. Quizá era católica, no se instruyó bien su fe, y por lo tanto está vacía. Alguien viene y mete ideas raras en su cabeza. Y bueno, piensan estas personas que nadie los puede engañar. No, Jesucristo dijo que sí nos pueden engañar. Y pues ahí tenemos el ejemplo de estas personitas que no son malas, no son de mala voluntad, sino simplemente se han aprovechado de su humildad, de su sencillez y de su hambre de conocer a Dios. Por eso es que cayeron en esa trampa. Y con y juntos pues poder conversar acerca de este tema, ¿verdad? Y llegar al punto de la Biblia, porque aquí lo importante es realmente no lo que yo pienso o lo que usted piensa, sino lo que realmente a lo que nos dirige la Biblia. Sí, así es. Aquí está. Conocido del mundo. Aquí está. Ahí va a empezar. A ver, si quiere pásenmelo a mi celular. Para que usted lo vea. Sí. Okay. Usted ya tiene una. Se lo envío. Los consejos de la Biblia pueden... ¿Cómo dice que se llama usted? Yo me llamo Claudia. Claudia. Pues sí, Claudia, cuando usted quiera ir a mi casa puede ir. ¿Y dónde vive, señor? Yo vivo aquí cerquita, aquí en la Colonia México. Ah, ok, sí, estamos muy Pero bien. le advierto una cosa. A ver, dígame. A alguien le va a decir que no vaya. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho. Ya lo han hecho. O sea, ya cuando no tienen argumentos, cuando yo les empiezo a hablar de la Biblia, ya después ya no quieren ir. Y cuando pasan por ahí les sacan la vuelta. Y a veces digo, oiga, venga, ya. No, dicen, no, con usted no.
Pero, o sea, usted platica con nosotros, con nuestros compañeros, así como con nosotros. O sea, no es alguien agresivo, que grita. No, de ninguna manera. Por eso le digo. Porque la palabra de Dios no así no es. Se platica. Es un mensaje de paz. Es un mensaje de paz. Pero ya cuando hay agresividad, pues ya... Eso no es correcto, ¿no? Debemos hablar con paz, con amor, con tranquilidad. Ahí Sin le embargo, mandé. las personas que han ido ahí, eso digo, así me han hablado golpeados. Pero son nuestros Porque compañeros. le digo yo, sí, porque yo le digo, mira, Jesucristo dejó una iglesia establecida aquí. Y me dijo el Señor, ya me cansaron, ya me tienen hasta el copete, así me dijo, de que me estén diciendo, y traía un bastón y lo sonaba así abajo. Le dijo, oiga, tranquilo, ¿qué pasa con usted? Tranquilo, eso no está bien. Ya le envié el video. Y entonces me dijo, a ver, dígame dónde dice el católico en la Biblia, dígame. Le dije, no está la palabra católico, pero está una cosa similar. Vea Mateo 28, 20, ¿qué dice? Mateo 28, 19, 20 dice, vayan por todo el mundo, eso quiere decir católico. Católico es universal para todos. Así es. Entonces, cuando ya les doy muchos argumentos así, a veces alteran y ya no platican con paz. Y eso no está bien. El que sí me atendió bien fue el anciano. Ese sí me atendió bien. Con paz, tranquilo. Pero después ya no volvió. Bueno. Y bueno, pues mire, ya le envié el video. Mírelo y ya yo le llamo y nos ponemos de acuerdo. Y hacemos una cita. Para, sí, cómo no. Para claro, visitar. Claro porque que sí. Nosotros tanto aquí como cuando vamos de casa en casa, nuestro interés es conversar con las personas, ayudarlos a que adquieran, como usted que ya tiene conocimiento, pero pues lo podemos profundizar tanto su conocimiento de usted como el de nosotros. Sí, y es ¿verdad? bueno, ¿verdad? Así nos beneficiamos los dos. Así es que le llamo y nos ponemos de acuerdo, señor Y Serafín. fíjese una cosa, si todas las sectas que hay y religiones que hay, nos pusiéramos a dialogar ahí así, eso sería estupendo. Porque adquiríamos conocimientos de aquí, de allá y de todo. Así es, eso es algo bueno. Nada, tendríamos que tener mucho cuidado con no ofendernos. no llegar a... No ofendernos, porque no se trata de ofenderse. Y a fin de cuentas, no porque uno converse de un tema y sea en común ese tema, pues uno no tiene que llegar a practicar las cosas que otras religiones practican y que no le agradan a Dios, porque entonces vamos a caer en un estado de desaprobación. No, por eso es que uno tiene que apegarse a lo que dice la palabra. Sí. Por ejemplo, fíjese, dice Juan 6:56, por último ya. Dice Jesucristo, Juan 6:56, dice así: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo le creo a Jesucristo eso. Sí, claro. Yo, por ejemplo, todos los días recibo a Cristo en la comunión, porque sé que Él está conmigo y yo estoy con Él. Uh-huh. ¿Porque lo digo yo? No, porque Él lo dijo. Y yo le creo lo que dijo Jesucristo. Uh-huh. Ese es otro tema también que uno tiene que hablar, por ejemplo, de eso. ¿Cuál es la cena del Señor? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hizo desde el principio? ¿Cómo se está haciendo actualmente? ¿Si es basado en la Biblia o no? Todas esas cosas tienen que Y es que platicarse. si uno lee la Biblia bien, acerca de ese tema que usted habla en concreto, uno va a saber si donde la están celebrando, como lo hagan, uno va a saber si es como Jesucristo dijo o no. están alejados. Así es, tan sencillo como eso. Y por eso tenemos por eso en Corintios dice, ¿verdad? Que el que piense que está en pie, se cuide de no caer. Entonces tenemos que examinar nuestras creencias, en qué se basan, Fíjese si qué Dios bonito. las acepta. Qué bonito sería esto, que todos unidos platicáramos de esto, nos beneficiáramos. Y entonces yo me despego de mi religión. Si yo no estoy en la religión correcta, pues, ¿qué estoy haciendo ahí? Yo tengo que ir a donde está la correcta. Y más Pero que sin nada, forzar a nadie que se agregue a la mía. ¿Por qué? No hacer sentir ni ofender a nadie. Pero más que nada, señor Serafín, asegurarnos de que lo que estamos practicando es del agrado de Dios. Así es. Porque imagínense si por agradar a los hombres, por tener su aprobación de un líder. Veamos lo que dice aquí. Dice que no hay que seguir a los líderes según esto. Sin embargo, ellos están siguiendo a un líder, están siguiendo a los líderes de ahí, ya que si no se someten a su doctrina de ellos, pues lo sacan. Tienen que someterse a la doctrina de los testigos de Jehová.
Si no, pues lo sacan. Eso no es cierto. A fuerzas tienen que estar sometidos a ellos. Así como nosotros también en la Iglesia Católica estamos sometidos a los guías, a nuestros maestros. Pero aquí lo que vale es que estamos en la iglesia que Cristo fundó. Jesucristo le dejó su iglesia al primer representante, a Pedro. En Juan 21, 15, 17 le dice ya cuando resucita que le deja a sus ovejas, es decir, a todo su rebaño. Y sucesivamente hay una cadenita de todos los papas desde ese tiempo hasta nuestro tiempo, históricamente. Los testigos de Jehová resultan en el año 1874 aproximadamente, así que esos no son la iglesia de Cristo. Y bueno, aprovecho para decirles a todos mis hermanos católicos que se preparen y que anuncien la palabra de Dios, lo correcto. Y si no lo hacemos, tenemos un pecado grave, porque estamos nosotros en la iglesia que Cristo fundó. Si no te has instruido y no instruís a otros más, vas a dar cuenta de ese pecado. Vamos a dar cuenta nosotros de los pecados, es el pecado grande, que no hemos evangelizado, no hemos hablado de Jesús, no nos hemos preparado. Así que, hermano católico, prepárate, porque a la hora del juicio, quién sabe cómo nos va a ir. Y a ustedes, los hermanos testigos de Jehová, o cualquier otra religión que no sea católica, recuerden que vamos a entrar a juicio. Y si ustedes creen que están bien, averigüen porque su religión, cuándo comenzó, en qué año, todo comienzan, investiguen bien, porque van a ser, si son ignorantes, van a ser ignorantes culpables. ¿Por qué? Porque no se educaron en la fe. Aténganse entonces a las consecuencias. Van a tener un juicio. Y todos aquellos que no han estado en la iglesia que Cristo fundó, que hay que estar dentro de ella, porque fuera de esta iglesia no hay salvación. Así lo quiso Dios. Fundó una iglesia, Jesucristo, para que estemos todos en ella. No para que hagamos divisiones, como lo dice la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo del 1 en delante, dice que no hagamos divisiones, que hay una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola fe. Así que aténganse a las consecuencias, hermanos que no son católicos, porque vamos a entrar a un juicio. Así también los católicos que no nos preparamos y que no instruimos a los demás, también acuérdense que va a ser un juicio. Desatendemos el consejo de nuestro Creador Todopoderoso. No, primero está Dios, se nos va antes la vida, que los hombres. Se nos va la vida porque sin Dios nosotros no somos nada. Por eso le digo, primero está Dios antes que los hombres. Exactamente. Entonces por eso tenemos que basarnos en la Biblia completamente. Y si al final no nos ponemos de acuerdo, no hay problema, seguimos amigos y nos amamos. Claro, sí. Libertad de elección. No se trata de que a fuerzas pienses como yo. No, porque cuando Jesucristo mandó a sus apóstoles, Él dijo que llevaban un mensaje de paz. Así es. De buenas noticias. Sí, aunque ese es otro tema, porque también dijo Jesucristo que dijo, no he venido a traer la paz sino la guerra. También hay contextos así, porque lo dijo y todo. Sí, ciertamente que trae paz, pero también trae guerra. Pero para los que no obedecen, las buenas nuevas. Me refiero a lo que dijo él. Él dice, porque en tu casa habrá uno que encuentre. Claro, en la misma familia hay división. Por eso él dice, no traje paz. Porque no todos iban a aceptar la verdad. Todos esos temas no nos estacionamos solamente en un tipo de paz, sino hay otro tipo de paz que habla la Biblia. Sí. Entonces, ¿qué le parece? Le llamo y lo visitamos. Le llamo y le visitamos. Le llamo y le visitamos. Sí, cómo no. Mienten y mienten y mienten. No nada más esta señora, todos los que he tratado mienten. Porque no
hayan argumentos ya, yo creo que no contestan correctamente, no se centran en lo que están diciendo, sino simplemente dicen palabras así. Ahí lo visitamos, pero es puro cuento nada más. Así es que bueno, hay que pedirle a Dios por todos los que no son católicos, para que llegue el día, como dijo Jesús, que haya solamente un rebaño y un solo pastor. Y claro que sí. Y sería bueno de una vez establecer el tema, para que lo estudie usted. Ah, ok, perfecto. Vamos a hablar de la iglesia, solamente de la iglesia, no de otra cosa. Ok, yo busco la información y ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Cómo la fundó? Con textos bíblicos. Y también cosa histórica también. Todo eso es importante saberlo. Yo le digo, por ejemplo, a usted me habla de su iglesia, quién la estableció, cuándo la estableció. También, si es posible, decirme un templo, por ejemplo, en el año 300, sería bueno, un templo de los testigos de Jehová o casa, ¿cómo le dicen? Salón del Reino, o que haya o un dirigente de aquel tiempo, o un dirigente hace 1000 años, sería bueno, porque así es como nacen actualmente las religiones. Yo soy la iglesia de Cristo y apenas nacieron. No se puede. Ok, entonces busco la información y platicamos. Sí, claro que sí. Que tenga bonito día, señor. Ándale, que esté bien. Qué gusto Hasta luego. platicar con usted. Me avisa, por favor, cuando vaya. Sí, yo le llamo y ahí platicamos para ¿Cuándo me avisa? concretar la cita. ¿Qué le parece? El lunes le llamo. Me parece bien. Sí, ok. Sí, muy bien. La cita. Que estén bien. ¿eh? Hasta luego, señor. Hasta luego. No tienen argumentos, no tienen bases bíblicas los testigos de Jehová, ni ninguna secta, llámese mormones, llámese evangélicos, Séptimo Día, y todo el montón de 50,000 o 60,000 iglesias que hay, que no son católicas, no tienen base bíblica ni histórica. Por eso no pueden hablar de la iglesia, porque no tienen bases bíblicas ni históricas.